Me llegó un antiguo mensaje de mi hermano, pero el problema es que soy hijo único. Querido Ben, esto será lo último que te envíe. Ni siquiera sé si recordarás quién soy cuando leas esto. Por tu bien, espero que no. Por mi bien, y por todo lo que he perdido, tuve que escribirte esta historia. Una de la que formas parte, y una que nunca sucedió. Tengo que contarte la historia de cómo desaparecí. No tengo ni idea de cuándo empezó todo esto. Simplemente no hay forma de saber cuánto de mi vida se esfumó ante mis narices sin siquiera darme cuenta. No hay forma de saber todo lo que me ha arrebatado, ni cuánto tiempo ha estado devorando mi realidad. El inicio del vacío. Hace 4 noches fue la primera vez que noté que faltaba algo. Menos de una semana, y una diferencia de toda la vida. Tenía mucho por aquel entonces. Un nuevo trabajo en informática después de la universidad y una casa de verdad en Cypress a la que Grace y yo por fin pudimos mudarnos. Wyatt consiguió su propia habitación justo después de su primer cumpleaños. Tú y yo, Ben, tuvimos que esperar 15 años para eso. Tú, Ann y las niñas nos ayudaron a mudarnos ese fin de semana. Recuerdo que nos sentamos en el patio trasero hablando de barbacoas y fútbol en otoño. Todo parecía muy prometedor, pero ese era un mundo diferente al que vivimos ahora. Era martes por la noche, poco más de las 9. Grace acababa de retirarse a nuestra habitación para intentar dormir al bebé. Yo iba a volver al viejo apartamento a recoger las últimas cargas de cajas. Salí sigilosamente para no despertar a Wyatt, pero a mitad de la calle me di cuenta de que había olvidado las llaves de nuestra antigua casa. Di la vuelta, agradecido de haberme dado cuenta pronto. Abrí la puerta del garaje con la misma precaución con la que había salido. La casa estaba a oscuras, salvo por las luces de mi coche. Fui al llavero junto a la despensa donde debería estar la llave. Pero no estaba, había desaparecido. Busqué en cada cajón de la cocina a paso de tortuga, intentando ser silencioso. Al no encontrar nada, pasé a la sala con la linterna de mi teléfono. De repente, mi pie golpeó una pila de cajas y tropecé. El estruendo de platos rotos probablemente se oyó a 3 casas de distancia. Inmediatamente después, el llanto de mi hijo y los ladridos de nuestro perro, Spot, llenaron el silencio. Grace apareció irritada por el ruido. Le pregunté por las llaves, pero ella tampoco las había visto. Me disculpé, les di un beso e intenté escapar elegantemente al coche. Antes de salir, recibí un mensaje de ella. Si no las encuentras, ve allí y pregunta si Michael te deja entrar. Él me dejó entrar el año pasado cuando te llevaste las llaves por error. Michael, el guardia de seguridad. 20 minutos después, llegué al complejo. Michael, un hombre mayor viendo una película de terror en su móvil, me atendió con desgana. Identificación válida y número de unidad, dijo. 322, respondí. Michael tecleó un momento y su apatía se convirtió en confusión. No hay ningún Daniel Ward que viva en este complejo, sentenció, y no hay nadie registrado en el 322. Traté de explicarle que nos acabábamos de mudar, mencioné a mi esposa Grace, mencioné que él mismo la había dejado entrar hacía un año. Nada, Michael me cerró la ventana en la cara. Derrotado, regresé a la nueva casa. El primer rastro de lo imposible. Al llegar, Grace y Wyatt dormían profundamente. Me desplomé a su lado, pero unas horas después, Spot empezó a ladrar con furia hacia el patio trasero. Salí para calmarlo y evitar que despertara al niño. El aire en el patio era gélido, a pesar de ser agosto. Casi podía ver mi aliento. Spot estaba pegado a la cerca, enseñando los dientes. Cuando intenté cargarlo, me mordió la mano. Grité, y él corrió hacia la casa gimiendo. Miré por encima de la valla buscando qué lo había asustado. Era una simple pelota de tenis amarilla, vieja y cubierta de enredaderas. Me reí de mi propio miedo, entré, limpié mi herida y me acosté. Al despertar, el olor a tocino impregnaba la casa. Grace y yo desayunamos felices, viendo a Wyatt jugar. Fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz. Cuando le conté lo de Spot y el mordisco, ella me miró perpleja. ¿Lo metiste anoche?, preguntó. Sí, está en el lavadero. Fuimos allí y no había nada. No solo faltaba el perro, su cama, su bolsa de comida, sus juguetes y su caseta del patio se habían desvanecido. Grace revisó su teléfono. Las fotos que nos habíamos tomado con Spot el día de la mudanza habían desaparecido.
En mi teléfono, la historia era la misma. Esa nube de miedo se convirtió en hierro sobre mis hombros. Me fui al trabajo distraído y, a las pocas horas, Grace me llamó histérica. Su madre no recordaba que tuviéramos un perro, y su amiga Lindsay, en la recepción del apartamento, la había tratado como a una extraña, asegurando que el 322 llevaba meses vacío. Regresé a casa a toda prisa. Me di cuenta de que no solo faltaba Spot. Todo lo que habíamos tomado en nuestra antigua casa había desaparecido de mi teléfono. Mi vida estaba siendo borrada de la historia. La marioneta y la verdad. Había algo ahí fuera, algo maligno que se alimentaba de nuestra vida. De una forma extraña, saberlo me trajo un consuelo fugaz. Ojalá ese algo no hubiera sido tan aterrador. Esa mañana te llamé a ti, Ben. Viniste enseguida. Te pregunté si recordabas ayudarnos con la mudanza, si recordabas a Spot. Pero lo vi en tu cara, no lo recordabas. No podías. Dijiste que nunca habías estado en mi casa desde que nos mudamos a Houston. Me desplomé. Estábamos solos. ¿Es una broma del Día de los Inocentes? Te burlaste. Mira mi mano. Te mostré la palma con una ampolla negra de congelación. ¿Crees que tengo perros del diablo en mi patio por diversión? En ese momento, oí llaves cerca de la habitación del bebé. Oí las risitas de Wyatt. Te rogué que imaginaras que era verdad, que me ayudaras porque temía por Grace y por él. Vi cómo tu rostro cambiaba. ¿Quién es Wyatt?, preguntaste. El grito de Grace recorrió la casa. Corrimos a la habitación y mis ojos confirmaron el horror. La cuna había desaparecido. Los juguetes se habían ido. Nuestro hijo no estaba. Tú te escapaste en algún momento. No te culpo por huir de una casa donde dos personas se deshacen en histeria frente a una habitación vacía. El final del camino. Grace quedó en shock. Nos atrincheramos en nuestra habitación. A las 11 de la noche, el infierno se desató. Escuchamos los llantos y risas de nuestro hijo justo al otro lado de la puerta. Sabía lo que le había pasado a Spot y no podía dejar que Grace viera a la marioneta, que ahora imitaba a Wyatt. Tuve que sujetarla físicamente para que no saliera. Ella me golpeó y perdí el conocimiento. Desperté solo. Grace se había ido. Los cuadros, su ropa, todo rastro de ella se había evaporado. Fui a un motel, pero 3 horas después oí su voz a través de la puerta. Danny, por favor, déjame entrar. Hace mucho frío. Su voz sonaba como si hiciera gárgaras con agua, acompañada de rasguños metálicos en la madera. Resistí toda la noche. Te llamé una última vez, Ben, con el último suspiro de esperanza. Cuando contestaste, preguntaste quién era. Soy Danny, respondí. ¿Danny? ¿De verdad eres tú? Tu voz vibró de emoción. Hace años que no hablamos. Acepté la realidad. El hombre que yo era ya no existía. Te hablé de una chica llamada Grace y de un niño llamado Wyatt. Te conté una historia que era mentira y verdad al mismo tiempo. Me preguntaste por qué lloraba y no supe qué decir, solo que te quería. He pensado mucho en las historias, Ben. Mientras te hablaba, ellos fueron reales de nuevo. Por eso te escribo este correo. Esta noche me reuniré con ellos. No sé qué me espera, pero si escribes esto, si lo mantienes vivo, yo seguiré existiendo como un personaje de ficción. Te amaré por siempre, tu hermanito Danny. Epílogo. Encontré esto garabateado en un cuaderno viejo mientras hacía limpieza de primavera. No soy muy escritora y definitivamente no recuerdo haberlo escrito. No sé qué pensar de ello. Nunca he tenido un hermano. No conozco a nadie que se llame Danny. Lo he leído probablemente 5 veces en los últimos 2 días. Sigo mirando esos nombres, Ann y las niñas. No los reconozco. Esta casa se siente mucho más vacía que antes de leer esto. Vacía y fría.